Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Viajero, percepción y conciencia de la realidad de los mundos. Prólogo, el viaje más importante. Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha sentido una profunda fascinación por los viajes. Los hombres han cruzado océanos, escalado montañas, explorado continentes desconocidos y enviado naves espaciales hacia los confines del cosmos. La historia humana está marcada por la búsqueda constante de nuevos horizontes y nuevas formas de comprender la realidad. Sin embargo, existe un viaje mucho más significativo que cualquier expedición geográfica o exploración científica. Es el viaje de la conciencia. A lo largo de nuestra existencia todos somos viajeros. Desde el momento en que nacemos comenzamos una travesía que nos lleva a través de experiencias, relaciones, alegrías y sufrimientos. Observamos el mundo, intentamos comprenderlo y construimos una visión personal de la realidad. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto nuestra percepción corresponde verdaderamente a la realidad? La filosofía védica sostiene que la mayoría de los seres humanos viven observando el mundo a través de una conciencia condicionada. Aunque poseemos sentidos, mente e inteligencia, estos instrumentos se encuentran limitados por defectos inherentes que distorsionan nuestra comprensión de las cosas. Como consecuencia, confundimos lo temporal con lo eterno, lo externo con lo esencial y lo relativo con lo absoluto. Las enseñanzas de los Vedas, transmitidas en la sucesión discipular y presentadas magistralmente por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ofrecen una perspectiva extraordinariamente profunda sobre este problema. Según estas enseñanzas, la raíz de la confusión humana no radica en la falta de información, sino en una conciencia insuficientemente desarrollada. En la actualidad vivimos en una época caracterizada por una abundancia sin precedentes de información. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tantos datos, opiniones, teorías y sistemas de conocimiento. Sin embargo, paradójicamente la confusión existencial parece aumentar. Las personas saben más acerca del mundo físico que en cualquier otro momento de la historia, pero continúan enfrentando las mismas preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué es la realidad? Estas preguntas permanecen sin respuesta cuando intentamos resolverlas exclusivamente mediante la especulación mental o la observación imperfecta. La tradición védica propone un método diferente. En lugar de comenzar el estudio de la realidad desde la materia, comienza desde la conciencia. En lugar de analizar únicamente aquello que observamos, nos invita a examinar al observador mismo. Este enfoque transforma completamente nuestra comprensión del universo. Los Vedas explican que el ser humano no es el cuerpo material que habita temporalmente, sino un alma espiritual eterna. Esa alma es consciente por naturaleza y posee una relación eterna con la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Cuando esta verdad es olvidada, la conciencia se cubre por diversas capas de ignorancia. Entonces, la percepción se vuelve fragmentada, subjetiva e incompleta. El mundo deja de ser visto tal como es y comienza a ser interpretado a través de los deseos, temores, condicionamientos y expectativas del observador. Por esta razón, el verdadero conocimiento no consiste simplemente en acumular información. El verdadero conocimiento implica purificar la conciencia. A medida que la conciencia se purifica mediante la práctica espiritual y el estudio del conocimiento védico, la percepción también se transforma. Lo que antes parecía caótico comienza a revelar un propósito. Lo que parecía accidental muestra una inteligencia subyacente. Lo que parecía material revela una dimensión espiritual. Este libro nace con el propósito de acompañar al lector en esta exploración.
no pretende ser únicamente una exposición filosófica ni una recopilación académica de conceptos védicos. Su objetivo es servir como un mapa para el viajero que busca comprender la naturaleza de la realidad y su propia posición dentro de ella. A lo largo de estas páginas examinaremos la naturaleza de la conciencia, los límites de la percepción humana, la estructura de los diferentes mundos descritos en los Vedas y el proceso mediante el cual el conocimiento espiritual permite desarrollar una visión cada vez más objetiva de la existencia. Descubriremos que el universo es mucho más vasto de lo que normalmente imaginamos y que la realidad posee acciones que trascienden los límites de nuestros sentidos materiales. Pero sobre todo, comprenderemos que el viaje más importante no ocurre hacia el exterior, sino hacia el interior. Es el viaje desde la ignorancia hacia el conocimiento, desde la identificación corporal hacia la identidad espiritual, desde la percepción condicionada hacia la visión trascendental, desde la conciencia material hacia la conciencia de Krishna. Que estas páginas sirvan como una invitación para emprender ese viaje eterno. Introducción. Percepción, conciencia y realidad. Toda experiencia humana está medida por la percepción. No experimentamos la realidad directamente, experimentamos nuestra percepción de la realidad. Esta afirmación aparentemente sencilla tiene profundas implicaciones filosóficas y espirituales. Cuando observamos un paisaje, escuchamos una melodía o interactuamos con otras personas, asumimos naturalmente que estamos viendo las cosas tal como son. Sin embargo, una observación más cuidadosa revela que nuestra experiencia está filtrada por múltiples factores internos. Nuestros sentidos poseen limitaciones. Nuestra mente interpreta constantemente la información recibida. Nuestros deseos influyen en nuestras conclusiones. Nuestros temores alteran nuestras expectativas. Nuestros condicionamientos moldean nuestros juicios. Como resultado, la realidad que percibimos no siempre coincide con la realidad objetiva. Las enseñanzas védicas reconocieron esta situación miles de años antes de que la psicología moderna comenzara a estudiarla. Los sabios védicos comprendieron que el problema fundamental del conocimiento humano no reside únicamente en la falta de información, sino en la naturaleza imperfecta de los instrumentos mediante los cuales obtenemos esa información. Srila Prabhupada explicaba frecuentemente que el alma condicionada está sujeta a 4 defectos fundamentales: cometer errores, estar bajo ilusión, poseer sentidos imperfectos y tener tendencia a engañar. Mientras estos defectos permanezcan activos, nuestra percepción de la realidad será necesariamente limitada. Por ello, el conocimiento védico propone un método diferente para adquirir comprensión. En lugar de depender exclusivamente de la especulación o de la observación sensorial, recomienda recibir conocimiento de una fuente perfecta. Esta metodología recibe el nombre de Shruti, el proceso de escuchar la verdad trascendental proveniente de autoridades espirituales auténticas. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es simplemente una acumulación de datos, sino un proceso de despertar. Lo que debe despertar no es únicamente la inteligencia, debe despertar la conciencia. La conciencia constituye el tema central de este libro. En la visión védica, la conciencia no es un producto accidental de procesos bioquímicos, tampoco es una función temporal del cerebro. La conciencia es una característica inherente del alma espiritual. Así como el calor es una característica natural del fuego, la conciencia es una característica natural del ser viviente. Cuando comprendemos este principio, toda nuestra visión del universo comienza a cambiar. La vida deja de ser una secuencia accidental de acontecimientos materiales. El universo deja de ser una combinación fortuita de elementos físicos. La existencia adquiere significado, propósito y dirección. Comenzamos a vernos como viajeros eternos que transitan temporalmente por diferentes mundos y diferentes estados de conciencia.
Esta idea constituye uno de los temas centrales de las enseñanzas de Srila Prabhupada. Según los Vedas, el universo material es solo una pequeña parte de la creación total. Existen innumerables sistemas planetarios, dimensiones de existencia y niveles de conciencia. Cada uno de ellos es percibido de manera diferente según el grado de desarrollo espiritual del observador. En otras palabras, la realidad que experimentamos depende profundamente de la conciencia desde la cual observamos. Un insecto percibe el mundo de una manera, un animal lo percibe de otra, un ser humano posee una percepción diferente, un sabio iluminado ve aún más allá, y un devoto puro contempla la presencia de Krishna en todas partes. Esto no significa que existan múltiples realidades independientes, significa que existen múltiples niveles de acceso a una misma realidad. Así como una persona situada al pie de una montaña tiene una visión limitada en comparación con alguien que observa desde la cima, la conciencia condicionada posee una visión restringida en comparación con la conciencia purificada. Por ello, el propósito de la vida humana no consiste únicamente en sobrevivir o prosperar materialmente. El propósito de la vida humana es desarrollar la conciencia. A medida que la conciencia evoluciona, la percepción se vuelve más clara. A medida que la percepción se vuelve más clara, el conocimiento se vuelve más objetivo. Y a medida que el conocimiento se vuelve más objetivo, la realidad comienza a revelarse tal como es. Este libro explora precisamente ese proceso. Es una invitación a contemplar la existencia desde una perspectiva más amplia. Es una invitación a examinar los límites de nuestra percepción actual. Es una invitación a descubrir la profunda relación entre conocimiento, conciencia y realidad. Y sobre todo, es una invitación a emprender el viaje más importante que un ser humano puede realizar. El viaje hacia el despertar de su identidad espiritual eterna y su relación amorosa con Shri Krishna. Dedicatoria. Este libro está dedicado ante todo a los sagrados pies de loto de mi maestro espiritual, su santidad Purushatraya Swami Maharaj, y a toda la sucesión discipular que ha preservado y transmitido intacta la sabiduría eterna de los Vedas. A su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien cruzó océanos para llevar el conocimiento trascendental a todos los rincones del mundo, y abrió para innumerables almas la puerta hacia una comprensión más profunda de la realidad. A todos los buscadores sinceros de la verdad, que en algún momento de sus vidas han sentido que existe algo más allá de lo visible, más allá de lo material y más allá de las limitaciones de la percepción ordinaria. A quienes continúan preguntándose quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el propósito de la existencia. ¿Existe una realidad superior? Estas páginas han sido escritas para acompañarlos en esa búsqueda. Y finalmente a Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, origen de toda existencia, fuente de toda conciencia y destino eterno de todos los seres vivos. Que este humilde esfuerzo pueda ser una pequeña ofrenda a su servicio. Agradecimientos. Ninguna obra espiritual es el resultado del esfuerzo individual. Toda comprensión auténtica proviene de una cadena ininterrumpida de misericordia, conocimiento y servicio. Por ello deseo expresar mi profunda gratitud a la sucesión discipular Vaishnava que ha conservado durante siglos las enseñanzas trascendentales contenidas en los Vedas. Mi eterna gratitud a Srila Prabhupada, cuyas explicaciones claras, profundas y compasivas hicieron accesibles las verdades más elevadas incluso para quienes crecimos lejos de la cultura védica. A los devotos que dedican sus vidas a estudiar, practicar y compartir la conciencia de Krishna. A todos los maestros, amigos espirituales y bienquerientes que contribuyen constantemente al despertar de la conciencia de este mundo. A los lectores, porque sin ellos ningún libro cumple realmente su propósito. Y a Krishna, quien desde el corazón guía silenciosamente a cada alma en su viaje de regreso al hogar espiritual. Prefacio. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanta información
y sin embargo pocas veces ha existido tanta confusión acerca de la naturaleza de la realidad. Las personas observan el mundo a través de innumerables pantallas, reciben cantidades inmensas de datos, escuchan opiniones provenientes de todas las direcciones, pero continúan enfrentando preguntas fundamentales para las cuales la información por sí sola no parece suficiente. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa existir? ¿Por qué percibimos el mundo de maneras tan diferentes? ¿Qué relación existe entre percepción y realidad? Estas preguntas me acompañaron durante mucho tiempo. Con el paso de los años descubrí que las enseñanzas de Srila Prabhupada ofrecían respuestas extraordinariamente profundas a estas cuestiones. No respuestas basadas únicamente en especulación filosófica, sino respuestas sustentadas en la sabiduría védica y en una comprensión trascendental de la naturaleza del alma. Este libro nació precisamente del deseo de compartir esas enseñanzas. No pretende ser un tratado académico, tampoco una exposición exhaustiva de toda la filosofía védica. Su propósito es más sencillo: invitar al lector a contemplar la realidad desde una perspectiva diferente, a considerar la posibilidad de que la calidad de nuestra percepción depende directamente del estado de nuestra conciencia, a explorar cómo el conocimiento espiritual puede ampliar nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos, y sobre todo, a reflexionar sobre la posibilidad de que nuestra identidad verdadera trascienda el cuerpo, la mente y las circunstancias temporales. Si estas páginas inspiran aunque sea una pequeña reflexión sobre la naturaleza de la conciencia y nuestra relación eterna con Krishna, entonces habrán cumplido su propósito. Su sirviente, Harivilasa Das. Capítulo 1. ¿Quién es el viajero? La búsqueda eterna de identidad. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado comprender quién es realmente. Esta pregunta ha dado origen a innumerables sistemas filosóficos, tradiciones religiosas y escuelas de pensamiento. Aunque las respuestas han sido diversas, todas coinciden en un punto fundamental. La comprensión de nuestra identidad determina la forma en que percibimos el mundo y vivimos nuestra existencia. La civilización moderna ha logrado extraordinarios avances en los campos de la tecnología, la medicina y las ciencias físicas. Sin embargo, la pregunta más importante continúa sin resolverse para la mayoría de las personas: ¿quién soy? Generalmente, cuando alguien responde a esta pregunta, lo hace en términos corporales o sociales. Una persona puede decir: soy hombre, soy mujer, soy médico, soy empresario, soy estudiante. Sin embargo, todas estas identificaciones se refieren a circunstancias temporales relacionadas con el cuerpo o la posición social. La filosofía védica invita a examinar esta cuestión con mayor profundidad. Según las enseñanzas de los Vedas, la verdadera identidad del ser viviente no está relacionada con el cuerpo físico, sino con el alma espiritual que habita dentro de él. Srila Prabhupada enfatizaba repetidamente que el problema fundamental de la existencia humana es la identificación errónea con el cuerpo material. Mientras una persona permanezca bajo esta ilusión, toda su percepción de la realidad estará condicionada y será necesariamente incompleta. El observador detrás de los cambios. Uno de los métodos más sencillos para comprender la diferencia entre el cuerpo y el alma consiste en observar los cambios que experimenta el cuerpo a lo largo de la vida. El cuerpo de un bebé es diferente al de un niño. El cuerpo de un niño es diferente al de un adolescente. El cuerpo de un adolescente es diferente al de un adulto. Y el cuerpo de un adulto cambia gradualmente hasta llegar a la vejez. A pesar de todas estas transformaciones, existe una continuidad de identidad. La persona sabe que sigue siendo la misma. Krishna explica esta realidad en el Bhagavad Gita 2.13. Así como el alma encarna continuamente en este cuerpo de la niñez a la juventud y a la vejez, de la misma manera pasa otro cuerpo al morir. La persona sobria no se confunde por ese cambio. Este verso constituye uno de los fundamentos de toda la filosofía espiritual védica. El cuerpo cambia constantemente, pero el observador permanece. La memoria puede variar, las circunstancias pueden cambiar. La apariencia física puede transformarse completamente. Sin embargo, existe un sentido continuo del yo. Ese yo permanente es el alma.
La conciencia de continuidad personal es una evidencia de que existe algo más allá del cuerpo físico. El viajero y su vehículo. Srila Prabhupada utilizaba frecuentemente la analogía del conductor y el automóvil. Un automóvil puede ser nuevo o viejo, rápido o lento, grande o pequeño. Sin embargo, el automóvil no es el conductor. Del mismo modo, el cuerpo material es simplemente un vehículo temporal utilizado por el alma durante su paso por este mundo. Cuando una persona compra un automóvil nuevo, no se convierte en el automóvil. Del mismo modo, cuando el alma recibe un cuerpo nuevo, no se convierte en ese cuerpo. Esta comprensión transforma radicalmente la manera en que percibimos la vida. La mayoría de las personas dedica enormes esfuerzos a mantener y satisfacer las demandas del vehículo temporal y corporal, mientras ignora completamente al viajero que se encuentra en su interior. Los Vedas enseñan que esta inversión de prioridades es la causa principal de la insatisfacción humana. Por más cómodo que sea el vehículo, el conductor nunca encontrará felicidad duradera si desconoce quién es o hacia dónde se dirige. El viaje a través de la existencia. La palabra viajero, utilizada en el título de este libro, no es una metáfora poética. Describe literalmente la condición del alma dentro de la creación material. Según los Vedas, el alma es eterna, nunca nace y nunca muere. En el Bhagavad Gita 2.20, Krishna declara: para el alma nunca hay nacimiento ni muerte, ni habiendo sido una vez deja jamás de ser. Es innaciente, eterna, siempre existente e inmortal. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Si el alma es eterna, entonces su existencia no comienza con el nacimiento actual ni termina con la muerte física. La vida presente constituye simplemente una etapa dentro de un viaje mucho más amplio. Este viaje se desarrolla a través de múltiples nacimientos y muertes, guiado por las leyes del karma y la conciencia. Así como un viajero puede pasar por diferentes países durante una travesía, el alma pasa por diferentes cuerpos y diferentes circunstancias a lo largo de su recorrido por el universo material. La crisis de identidad de la civilización moderna. La sociedad contemporánea dedica enormes recursos a definir identidades temporales. Las personas son clasificadas según nacionalidad, género, profesión, nivel económico, ideología política o afiliación cultural. Aunque estas categorías poseen cierta utilidad práctica, ninguna de ellas responde a la pregunta esencial sobre quiénes somos realmente. Cuando la identidad se construye exclusivamente sobre bases temporales, inevitablemente aparece el miedo, la ansiedad y el conflicto. Si creo que soy el cuerpo, temeré el envejecimiento. Si creo que soy mis posesiones, temeré perderlas. Si creo que soy mi posición social, temeré el fracaso. Toda identificación material lleva consigo una forma correspondiente de sufrimiento. Por esta razón, Srila Prabhupada afirmaba que la verdadera educación comienza cuando una persona comprende que no es el cuerpo sino el alma espiritual. Esta comprensión no constituye simplemente una creencia religiosa, es el fundamento de una percepción objetiva de la realidad. El despertar del viajero. La vida humana ocupa una posición única dentro de la creación. Los Vedas explican que los animales actúan principalmente bajo la influencia de los instintos, mientras que el ser humano posee la capacidad de cuestionar su existencia y buscar la verdad. Esta capacidad constituye una oportunidad extraordinaria. La forma humana de vida permite al alma despertar de la ilusión material y recuperar el conocimiento de su naturaleza eterna. El propósito de la existencia humana no consiste únicamente en mejorar las condiciones materiales de vida. El propósito es despertar la conciencia. A medida que la conciencia se desarrolla, la percepción también cambia. Lo que antes parecía ser la totalidad de la realidad comienza a revelarse como una pequeña parte de una existencia mucho más amplia. El viajero comienza entonces a comprender quién es realmente, cuál es su origen y cuál es su destino. Conclusión del capítulo. Toda exploración auténtica de la realidad debe comenzar con el conocimiento del observador. Antes de intentar comprender el universo, debemos comprender quién lo observa. Antes de investigar los mundos visibles e invisibles, debemos descubrir la identidad del viajero que recorre esos mundos.
Las enseñanzas védicas afirman que ese viajero es el alma eterna, parte integral de Krishna. Mientras olvidemos esta verdad, nuestra percepción permanecerá limitada por la ilusión. Cuando comenzamos a comprenderla, se abre ante nosotros una nueva visión de la existencia. Este despertar constituye el primer paso en el viaje hacia una comprensión objetiva de la realidad y de los innumerables mundos que forman parte de la creación del Señor Supremo. Capítulo 2. La diferencia entre cuerpo y alma, el fundamento de toda comprensión espiritual. Después de preguntarnos quién es el viajero, surge naturalmente una segunda pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el viajero y el vehículo que utiliza? Esta cuestión constituye el fundamento de toda la filosofía védica. Mientras una persona no comprenda claramente la diferencia entre el cuerpo y el alma, su visión de la realidad permanecerá limitada por la ilusión material. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, toda la confusión del mundo moderno surge de una identificación errónea. Las personas han llegado a aceptar como una verdad indiscutible que son el cuerpo físico. Sobre esta premisa construyen sus metas, sus relaciones, sus sistemas educativos y sus modelos de civilización. Sin embargo, los Vedas presentan una comprensión completamente diferente. El cuerpo es temporal, el alma es eterna. El cuerpo cambia, el alma permanece. El cuerpo nace y muere, el alma nunca nace ni muere. Comprender esta diferencia representa el comienzo del verdadero conocimiento. El cambio constante del cuerpo. Una observación cuidadosa revela que el cuerpo está cambiando constantemente. La biología moderna confirma que las células del organismo se renuevan continuamente. El cuerpo que poseemos hoy no es exactamente el mismo que teníamos hace algunos años. Sin embargo, a pesar de esos cambios, existe una sensación continua de identidad. Una persona puede observar una fotografía de su infancia y reconocer inmediatamente: ese era yo. El cuerpo es diferente, la apariencia es diferente, la voz es diferente, la mente incluso puede ser diferente, pero el sentido de identidad permanece. Esta observación aparentemente sencilla posee profundas implicaciones filosóficas. Si el cuerpo cambia constantemente y aún así el individuo mantiene su identidad, entonces debe existir algo permanente que permanece a través de todos esos cambios. Ese elemento permanente es el alma. Por esta razón, Krishna explica en el Bhagavad Gita 2.13: así como el alma encarnada pasa continuamente en este cuerpo de la niñez a la juventud y a la vejez, de la misma manera pasa otro cuerpo al morir. La persona sobria no se confunde por ese cambio. Srila Prabhupada explica que este verso constituye la primera lección del conocimiento espiritual. La muerte no es más extraordinaria que el paso de la infancia a la juventud o de la juventud a la vejez. En todos los casos existe un cambio de cuerpo, mientras que el alma permanece idéntica. El alma nunca nace ni muere. La cultura materialista suele asumir que la conciencia surge en algún momento durante el desarrollo biológico y desaparece completamente con la muerte. Los Vedas rechazan esta idea. Krishna declara: para el alma nunca hay nacimiento ni muerte, ni habiendo sido una vez, deja jamás de ser. Es innaciente, eterna, siempre existente e inmortal. Nunca se la mata cuando se mata el cuerpo. Bhagavad Gita 2.20. Esta afirmación transforma completamente nuestra comprensión de la existencia. Si el alma es eterna, entonces la muerte no constituye la aniquilación del ser. Lo que muere es únicamente el cuerpo físico. La verdadera identidad del individuo continúa existiendo. Srila Prabhupada señalaba que el miedo a la muerte surge principalmente de la ignorancia acerca de nuestra naturaleza espiritual. Cuando una persona cree que es el cuerpo, considera la muerte como el fin de todo. Cuando comprende que es un alma eterna, comienza a ver la muerte como una transición. La realidad objetiva no cambia. Lo que cambia es la percepción del observador. El cuerpo como vestimenta temporal. Para ayudar a comprender esta verdad, Krishna utiliza una analogía extraordinariamente sencilla. En el Bhagavad Gita 2.22 afirma: así como una persona se pone nuevas prendas de vestir abandonando las viejas, de la misma manera el alma acepta nuevos cuerpos materiales abandonando los viejos e inútiles. Esta comparación revela la verdadera relación entre el alma y el cuerpo. Nadie confunde su ropa con su identidad. La ropa puede cambiar sin que la persona cambie. De manera similar, el alma puede cambiar de cuerpo sin perder su identidad esencial.
Los Vedas enseñan que el ciclo de nacimiento y muerte consiste precisamente en este proceso de cambio de cuerpos. El alma abandona una vestimenta material y recibe otra de acuerdo con su conciencia y sus actividades previas. Esta comprensión permite interpretar la existencia desde una perspectiva mucho más amplia que la proporcionada por una sola vida. La conciencia como evidencia del alma. Una pregunta frecuente es si el alma existe, ¿por qué no podemos verla? Los Vedas responden que el alma es demasiado sutil para ser recibida mediante los sentidos materiales ordinarios. Sin embargo, aunque no podamos verla directamente, podemos observar sus síntomas. La conciencia constituye el principal de ellos. Cuando una persona está viva, manifiesta conciencia, piensa, siente, desea, recuerda, decide. Cuando el alma abandona el cuerpo, todas estas funciones desaparecen. Los órganos físicos permanecen presentes, el cerebro permanece presente, las células permanecen presentes, pero la conciencia ya no está allí. Srila Prabhupada utilizaba este hecho para demostrar que la conciencia no es un producto de la materia. La materia por sí sola nunca produce vida. La presencia del alma es la que vivifica el cuerpo. Los límites de la visión materialista. La ciencia moderna ha logrado avances impresionantes en el estudio de la materia. Sin embargo, continúa enfrentando enormes dificultades para explicar la naturaleza de la conciencia. Se pueden analizar reacciones químicas, se pueden observar impulsos eléctricos en el cerebro, se pueden describir correlaciones entre actividad cerebral y experiencias subjetivas, pero ninguna de estas observaciones explica qué es realmente la conciencia. Desde la perspectiva védica esto ocurre porque la conciencia pertenece a una categoría distinta de realidad, no es material, es espiritual. Intentar encontrar la conciencia dentro de la materia es tan inútil como intentar encontrar música dentro de una radio desarmada. La radio transmite la música pero no la produce. Del mismo modo, el cerebro actúa como un instrumento mediante el cual se expresa la conciencia pero no constituye su origen último. La percepción depende de la identidad. Uno de los temas centrales de este libro es que la percepción depende del nivel de conciencia del observador. Esta relación comienza precisamente con la comprensión de nuestra identidad. Si una persona cree que es únicamente un cuerpo material, interpretará la realidad desde una perspectiva limitada. Considerará que la vida comienza con el nacimiento, la muerte representa el final, el placer físico constituye el objetivo principal, las posesiones materiales determinan el éxito. Pero cuando comprende que es un alma eterna, su percepción cambia profundamente. Comienza a ver la vida como un proceso continuo, la muerte como una transición, el desarrollo espiritual como la verdadera meta, la conciencia como el factor central de la existencia. La realidad observada sigue siendo la misma. Lo que cambia es la capacidad del observador para comprenderla. El alma y la búsqueda de felicidad. Toda entidad viviente busca felicidad. Esta búsqueda es universal. Sin embargo, los Vedas explican que el alma nunca puede alcanzar satisfacción completa mediante experiencias puramente materiales. ¿Por qué? Porque la naturaleza del alma es espiritual. Así como un pez solo puede vivir plenamente dentro del agua, el alma solo puede experimentar felicidad completa cuando actúa de acuerdo con su naturaleza espiritual. Cuando busca satisfacción exclusivamente en el plano material, inevitablemente encuentra frustración. Por ello, incluso personas que poseen riqueza, fama o poder continúan sintiendo vacío interior. El alma busca algo que trasciende la materia, busca su relación eterna con Krishna. La visión del sabio. El Bhagavad Gita describe al sabio como alguien que ve más allá de las apariencias externas, no se deja engañar por las diferencias corporales. Reconoce la presencia del alma en todos los seres vivientes. Esta visión espiritual constituye una forma superior de percepción. Mientras la conciencia ordinaria ve únicamente cuerpos, la conciencia iluminada percibe la realidad espiritual que existe dentro de ellos. Por esta razón, el desarrollo espiritual no consiste simplemente en adquirir nuevas creencias, consiste en aprender a ver más profundamente, ver más claramente, ver la realidad tal como es. Conclusión del capítulo. La diferencia entre cuerpo y alma constituye el fundamento sobre el cual descansa toda la filosofía védica. Mientras nos identifiquemos con el cuerpo, nuestra percepción permanecerá limitada por la ilusión. Cuando comprendemos que somos almas espirituales eternas, comenzamos a observar la existencia
desde una perspectiva completamente diferente. La conciencia deja de ser un accidente biológico. La vida deja de ser una breve aparición entre dos vacíos. La muerte deja de ser una aniquilación. Y el universo deja de ser una colección de objetos materiales sin propósito. El viajero comienza entonces a reconocer su verdadera identidad. Ese reconocimiento constituye el siguiente paso hacia una comprensión más profunda de la realidad y de los innumerables mundos que forman parte de la creación del Señor Supremo. Capítulo 3. La ilusión de la identificación material. El velo que cubre la realidad. Después de comprender que somos almas espirituales y no cuerpos materiales, surge una pregunta inevitable. Si esta verdad es tan fundamental, ¿por qué la mayoría de las personas la desconoce? ¿Por qué un ser espiritual eterno llega a identificarse con un cuerpo temporal? ¿Por qué el alma olvida su verdadera naturaleza? La filosofía védica responde estas preguntas mediante un concepto central, Maya. Srila Prabhupada explicaba que Maya no significa que el mundo sea falso o inexistente. El universo material existe. Lo que resulta falso es nuestra interpretación de él. Maya significa literalmente aquello que no es. Es la energía del Señor que permite al alma experimentar una realidad distorsionada cuando desea vivir independientemente de Krishna. En otras palabras, Maya actúa como un velo sobre la conciencia. La realidad permanece exactamente igual, pero la capacidad del observador para percibirla se encuentra alterada. Así como las nubes no cubren el sol, sino únicamente la visión de quien observa desde la tierra, la ilusión no cubre a Krishna ni a la verdad absoluta, cubre la percepción del alma condicionada. La primera ilusión. La primera ilusión consiste en creer yo soy este cuerpo. Esta identificación parece tan natural que rara vez se cuestiona. Sin embargo, constituye el fundamento de toda la existencia material. A partir de esta falsa identificación surgen innumerables concepciones secundarias. Esta familia es mía, esta nación es mía, esta propiedad es mía, este prestigio me pertenece. Los Vedas describen estas concepciones como expansiones del ego falso. Cuando la conciencia se identifica con la materia, todo el sistema de percepción queda condicionado. La persona ya no observa la realidad desde la perspectiva del alma eterna, sino desde la perspectiva temporal del cuerpo. Por esta razón, Srila Prabhupada afirmaba que la verdadera revolución espiritual comienza cuando comprendemos que somos el alma, no el cuerpo. El ejemplo del sueño. Una de las analogías más utilizadas en la literatura védica para explicar la ilusión material es la experiencia del sueño. Mientras soñamos, aceptamos como reales situaciones que en realidad no existen. Podemos sentir miedo, podemos experimentar alegría, podemos correr, podemos llorar, podemos incluso creer que somos otra persona. Sin embargo, cuando despertamos comprendemos que todo pertenecía a un estado diferente de conciencia. Los Vedas explican que la existencia material posee una característica similar. Mientras el alma permanece identificada con el cuerpo, interpreta la realidad desde una perspectiva limitada. Cuando la conciencia despierta mediante el conocimiento espiritual, muchas de las cosas que parecían absolutamente reales comienzan a ser vistas bajo una nueva luz. El objetivo del conocimiento védico no es crear una nueva ilusión, es despertar al alma de la ilusión existente. El ego falso. La palabra sánscrita para el ego falso es ahankara. Ahankara significa literalmente yo soy. No se refiere al orgullo en sí mismo, sino a la identificación equivocada del yo. El alma posee una identidad real y eterna. Sin embargo, cuando entra en contacto con la energía material, desarrolla una identidad artificial basada en el cuerpo y la mente. Esta identidad temporal se convierte en el centro de todas sus actividades. La persona comienza a pensar soy hombre, soy mujer, soy rico, soy pobre, etc. Estas identificaciones pueden cambiar innumerables veces a lo largo de una vida. Sin embargo, todas comparten una característica común. No describen al alma, describen circunstancias temporales. Cuando la conciencia se apega a estas identificaciones, la percepción se vuelve subjetiva y limitada. La ilusión de la posesión. La segunda gran ilusión consiste en creer que algo nos pertenece. En realidad, todo dentro del universo material se encuentra bajo el control de las leyes de la naturaleza y en última instancia pertenece a Krishna.
Sin embargo, el alma condicionada desarrolla un fuerte sentimiento de propiedad. Dice: mi casa, mi dinero, mi cuerpo, mi familia, mi país. Srila Prabhupada explicaba que esta tendencia surge cuando el alma posee originalmente una relación de servicio amoroso con Krishna. Cuando olvida esa relación, intenta asumir artificialmente el papel de controlador y propietario, pero la realidad demuestra constantemente lo contrario. Nadie puede controlar el tiempo, nadie puede evitar el envejecimiento, nadie puede impedir completamente la enfermedad, nadie puede conservar para siempre sus posesiones materiales. La muerte finalmente obliga a abandonar todo aquello que se considera propio. Por ello, la ilusión de propiedad constituye una de las principales fuentes de sufrimiento. La ilusión del control. Otra manifestación de Maya consiste en la creencia de que somos los controladores supremos de nuestra existencia. La civilización moderna exalta esta idea de múltiples maneras. Se enseña que mediante la inteligencia, la tecnología y el esfuerzo humano podremos dominar completamente la naturaleza. Sin embargo, la experiencia demuestra algo diferente. Un terremoto puede alterar una ciudad entera. Una enfermedad puede cambiar una vida en cuestión de días. Un accidente puede modificar años de planificación. Los Vedas no niegan la importancia del esfuerzo humano, lo que niegan es la idea de control absoluto. La naturaleza material opera bajo leyes superiores establecidas por el Señor Supremo. La verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra posición dentro de ese sistema. Cómo la ilusión moldea la percepción. Uno de los temas centrales de este libro es que la percepción depende de la conciencia. La ilusión material influye directamente sobre esa percepción. Dos personas pueden observar exactamente la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas. Una persona dominada por la codicia verá oportunidades para explotar. Una persona dominada por la ira verá enemigos. Una persona dominada por la envidia verá competidores. Un devoto verá oportunidades para servir a Krishna. La realidad externa puede ser la misma. Lo que cambia es el estado de conciencia del observador. Por esta razón, la purificación de la conciencia resulta esencial para obtener una visión objetiva de la realidad. No basta con acumular información, es necesario transformar la conciencia. Las modalidades de la ilusión. Los Vedas explican que la energía material actúa mediante tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Estas modalidades influyen constantemente sobre la percepción humana. Bajo la influencia de la ignorancia, la realidad se percibe de forma oscura y confusa. Bajo la influencia de la pasión se percibe a través de deseos intensos y ambiciones materiales. Bajo la influencia de la bondad, la percepción se vuelve más clara y equilibrada. Sin embargo, incluso la bondad material posee limitaciones. La percepción completamente objetiva solo se alcanza cuando la conciencia trasciende las tres modalidades mediante el servicio devocional. El conocimiento como despertar. La filosofía védica compara el conocimiento espiritual con la salida del sol. Cuando el sol aparece, la oscuridad desaparece automáticamente. No es necesario combatir la oscuridad por separado. Del mismo modo, cuando el conocimiento espiritual entra en la conciencia, la ilusión comienza a disiparse. La persona comprende: no soy este cuerpo, no soy el controlador, no soy el propietario, soy un alma eterna, un sirviente eterno de Krishna. Estas realizaciones transforman gradualmente toda la estructura de la percepción. El mundo continúa siendo el mismo, pero ahora es observado desde una perspectiva diferente. La misericordia de Krishna y el despertar del alma. Aunque la ilusión parece poderosa, los Vedas enseñan que puede ser superada. Krishna declara en el Bhagavad Gita 7.14: esta energía divina mía, constituida por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden cruzarla fácilmente. Srila Prabhupada explicaba que el conocimiento espiritual auténtico no surge simplemente del esfuerzo intelectual. Surge cuando el alma recibe la misericordia de Krishna a través del proceso del Bhakti Yoga. La práctica de escuchar, cantar y recordar al Señor purifica gradualmente la conciencia. A medida que la conciencia se purifica, la percepción también se vuelve más clara. La ilusión pierde fuerza. La realidad comienza a revelarse. Conclusión del capítulo. La identificación material constituye la raíz de la percepción distorsionada de la realidad. Bajo la influencia de Maya, el alma eterna se identifica con un cuerpo temporal, desarrolla un falso sentido de propiedad y cree ser el controlador de circunstancias que en realidad están gobernadas por leyes superiores.
Esta ilusión condiciona profundamente la manera en que observamos el universo. Por ello, el desarrollo de la conciencia no consiste simplemente en adquirir más información, sino en liberarse progresivamente de las falsas identificaciones que cubren la visión espiritual. Cuando el velo de la ilusión comienza a levantarse, el viajero percibe por primera vez la diferencia entre apariencia y la realidad. Ese despertar prepara el camino para comprender una de las enseñanzas más fascinantes de los Vedas: el viaje continuo del alma a través de diferentes cuerpos y diferentes mundos. Ese será el tema de nuestro próximo capítulo. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.